aquí en La Otra Realidad. Su amigo Sergio Ruiz les saluda y hoy tenemos un invitado de primer nivel, nada menos que Alfred Weber, que nos acompaña el día de hoy y bueno, vamos a tener el placer de saludarlo porque mucha gente habla que Alfred Lambert Weber es la persona que es el padre de la exopolítica. Y bueno, Alfred, muchas gracias, te doy la bienvenida. Para mí es un placer que estés aquí en La Otra Realidad. Gracias, tanto gusto de estar con ustedes hoy. Bien, pues Alfred, mira, antes de que comencemos esta extraordinaria entrevista, vamos bueno, voy a permitirme leer un poquito de tu extraordinario currículum para todos nuestros auditores, nuestras gentes que nos siguen aquí en el canal de YouTube de La Otra Realidad. Alfred Lambert Weber es un futurista, autor de libros de exopolítica, la política, el gobierno, la ley, el universo y el universo. Él fundó el campo de la exopolítica, la ciencia de las relaciones entre las civilizaciones inteligentes y multiuniversos. Si me equivoco, Alfred, me corriges, ¿eh? La exopolítica estudia la ecología dimensional entre las dimensiones exopolíticas y espirituales de multiuniversos, las civilizaciones inteligentes en las dimensiones de la exopolítica. Incluye la civilización inteligente de la tercera dimensión. Y bueno, existe un universo paralelo y las civilizaciones inteligentes que existen en las dimensiones espirituales incluye las civilizaciones inteligentes de las almas, y la exopolítica estudia la relación de la dinámica entre todas estas civilizaciones y la inteligencia de dimensiones usando el paradigma científico y modelo de la ley de la evidencia. Alfred ha propuesto un proceso de verdad y una amnistía para facilitar la revelación de las nuevas tecnologías energéticas, tales como la teletransportación, la antigravedad, que se puede utilizar para crear una sociedad sostenible y pacífica para la era espacial. Alfred es un graduado en la Universidad de Yale, de la Facultad de Derecho de Yale en Derecho Internacional, y fue becado, ¿verdad?, por la Integración Económica Internacional de Uruguay. Él ha enseñado la economía en la Universidad Yale y Derecho Constitucional en la Universidad de Yale, de Derechos Constitucionales en la Universidad de Texas. Alfred fue consejero general de la Administración de Proyectos Ambientales de la ciudad de Nueva York, un futurista en Stanford Bridge Instituto, donde dirigió el proyecto de estudios de la comunicación extraterrestre, propuesta a la Casa Blanca en el año de 1997, y fue asesor de Carter. Fue delegado de la ONG en las Naciones Unidas y la conferencia de la UNIPES, y es un juez del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur. Alfred es un fundador de la www.exopolítica.com, un sitio web líder de información de exopolítica, y el anfitrión es www.exopoliticatv.com, un programa sobre exopolítica y sus artículos sobre exopolítica. Bueno, es interminable el poder hablar de un currículum de Alfred. Es fundador de la Exouniversidad, una entidad para educación, y continuó una línea en campos de exopolítica, exociencia y obviamente vida extraterrestre y ultraterrestre, intraterrestre. Alfred Lambert, un gran amigo y compañero. Bueno, Alfred es amigo de André Basiago, que ha sido un viajero en Marte y ha documentado pues toda su experiencia, lo mismo que con Laura Eisenhower, quien han compartido pues grandes momentos y vivencias de todo lo que han realizado. Entonces ustedes comprenderán que Alfred pues es un gran amigo. Mi querido amigo Alfred, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Desde el Congreso de Tijuana hace 3 años
Tú y yo no nos hemos visto, pero hemos mantenido contacto, el cual me da mucho honor, mucho gusto el tenerte en pantalla para mi auditorio y para la gente que se conecte a través de internet cuando saquemos esta entrevista. Alfred, me gustaría saber quién es Alfred Lambert Weber. Muchos dicen que es el padre de la exopolítica. ¿Tú qué opinas? Sobre lo que dicen de ti, que eres el padre de la exopolítica. Porque hay muchos que dicen muchas cosas. No, mire, yo soy un investigador que comencé en este campo en el año 1973, porque en ese año tuve una experiencia multidimensional con un ser interdimensional. ¿Nos podrías platicar sobre eso? Un poquito, ¿nos podrías platicar, Alfred, sobre esa experiencia que tuviste? Sí, cómo no. Y eso en verdad fue lo que me trajo a este campo. Entonces, en estos 40 años, porque yo era un oficial de gobierno, yo era el consejero general de la administración para la protección del ambiente de la ciudad de New York, bajo el alcalde Juan Lindsay, en 1972. Y había estado ahí, tenía una oficina de abogados para la protección del ambiente. Estábamos con muchos proyectos de ley, poniendo nuevos estatutos, nuevos estándares para la protección del aire, del agua, etcétera. Cuando yo me di cuenta que había más a la realidad, una realidad multidimensional, y era esa que iba a en verdad al nivel más profundo servir para la evolución del planeta y de la humanidad. Y ¿Cómo ha sido, Alfred, esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia que tú tuviste para el auditorio? ¿Cómo fue que te iniciaste? ¿Cómo es Alfred como ser humano? Primero que nada, ¿cómo es Alfred como ser humano en su vida cotidiana? Y luego, platícanos cuál fue tu primera experiencia y por qué decidiste realmente, ahora sí, hablar de la exopolítica y tratar de tener toda esta información de estos seres extraterrestres. No, por eso yo lo estoy, pero voy poquito a poco, ¿no? Entonces, esto era en enero de 1973 y yo decidí en aquel momento porque yo decidí no quedarme en el gobierno y en la política, sino irme al campo multidimensional. Y fue porque en aquel entonces nosotros vivíamos en la parte Soho, en New York, que eran donde habían muchos almacenes antiguos industriales, pero ahora donde entraban los artistas a hacer
unos espacios multidimensionales y mi esposa en aquel momento, ya no vive, ¿no? Pero ella era una arquitecta y ella había diseñado ese espacio muy, muy moderno y se había ido a otro estado a diseñar una casa de esquí y yo me quedé solo con mi hijo de 2 años y era como medianoche y yo estaba en mi estudio estudiando cuando vino esta presencia muy y como que se vino sobre mí, ¿no? Y era una presencia telepática. Y y esta experiencia duró más o menos 5 o 6 horas. O sea, en inglés se llama missing time, o sea, tiempo perdido, donde vas a tiempo perdido. No sé si ha conocido este fenómeno. Sí, perdón, pero la comunicación fue telepática, pero tú viste Sí. físicamente esa luz, ¿verdad? No, era como si yo estaba dentro de un gran ser, dentro de un ser que estaba alrededor de mí, comunicándose a mí. Entonces, sí, muy, bueno, era una experiencia multidimensional, ¿no? Y yo en aquel momento había estado empezando mis estudios en este momento y había empezado a comunicarme con un profesor en la Universidad de Rutgers, que era profesor de psicología experimental y también parapsicología y ciencias extraterrestres. Bueno, y ahí yo estaba en mi loft, ¿no? Y estaba comunicándome con este gran ser y de momento el gran ser dice, nos estamos comunicando así al principio y de momento me dice, yo le digo, ¿quién eres tú? ¿No? Porque yo estaba asombrado. Claro. Y me dice, yo soy el Espíritu Santo. O sea que era una frase cristiana, católica, ¿no? Algo de muy espiritual, ¿no? Entonces, ya se sabe que en los encuentros multidimensionales con entidades extraterrestres, se disfrazan como entidades espirituales, ¿no? Sí. Entonces, yo le pregunté, sigamos hablando, y durante estas 5 o 6 horas era como me enseñaban como películas del futuro que yo veía, y creo que también me llevaron dentro de una nave, por eso yo perdí todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo perdiste, Alfred? Como 5 o 6 horas. Como 5 o 6 horas. Y esta nave obviamente era de pura energía, una nave llamada Merkaba, que Merkaba en la Biblia, tú lo sabes, es vehículo de luz, ¿no? Sí, entonces yo le pregunté a la entidad, ¿y quién soy yo? ¿Por qué me estás haciendo esto, no? Y me dice, en una voz que
resonaba: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia, ¿no? Y es una frase del Nuevo Testamento, de las escrituras de Mateo, y es lo que Jesús le dice a San Pedro. O sea que son frases simbólicas. Pero yo durante 40 años, 45 años, no le he dicho, no he hablado de esto públicamente, y no iba a hablar de esto públicamente hasta el año 2025. Pero entonces... No, hombre, muchas gracias, Alfred. Muchas gracias. Muchas gracias por comentarnos esta extraordinaria experiencia que tú has vivificado, que has vivido con el Espíritu Santo, y que ha sido de alguna manera un inicio para Alfred en la cuestión de esta exopolítica y pues todo lo que te representa en esta historia. Pero continúanos hablándonos, sí, de qué te dijo, qué te comentó, qué fue toda esta historia. Mire, entonces eso fue en febrero de 1973. Entonces, yo creo que eso fue como un impulso, y las 5 horas fueron como un entrenamiento o una clase para el futuro, porque desde ahí vinieron un trílogo de libros, de mis libros. De ahí vino el libro de la exopolítica. Fue el primer libro. Sí. Que yo lo tengo, ese libro me lo dedicaste, tú a mí, yo lo tengo, ya lo leí. Entonces, de ahí vino también el libro que esto fue publicado en el 2014-2015, del Omniverso, que hay el universo, multiverso y omniverso, que este es la síntesis de la espiritualidad y la ciencia. Entonces, yo no iba a publicar esto hasta 2025, pero me impulsaron a publicarlo, y salió este año en inglés. Y este es una memoria mía que se llama, que es un libro en inglés, que es la historia empezando en febrero 1973 con ese acontecimiento, esa experiencia multidimensional con la entidad del Espíritu Santo, que fue lo que me impulsó, y todo lo que ha pasado ahí. Y esto ha salido ahora. Este libro... Estos libros en español para México y Latinoamérica. ¿Cuándo puedes hacerla? Porque todos están en inglés. Sí. No. Este está en español, y pueden ir a Amazon, y ahí hay un ejemplar que es un libro electrónico en español, porque fue traducido y publicado por una publicadora española en España. Entonces pueden ir y pueden comprar o el libro de texto español, o pueden comprar el ejemplar electrónico, para que ya lo tengan. Sí. Oye, los otros dos libros, los otros dos libros, ¿cuándo salen en español? Sí. Por eso, yo le cuento ahora, un momentito. Okay. Este libro, Omniverso,
ya ha salido recién en alemán y en húngaro. Y me han prometido que va a salir en español y prontito ahora voy a comunicarme con la publicadora para que salga en español. Y si me manda si me manda el link de este programa. ¿Cómo no? Sí, yo le mando para que vean. Para que nos Entonces, pues hay que hacerle la traducción. Oye, pero ese es un librote. En español. Ese es un librote, bebé, lo que está muy grueso, ¿no? Ahí son 45 años y es mi jornada trayendo el cielo a la tierra. Muy bien, Alfred, pero a ver, retomemos. Te contactan. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cuál fue el mensaje que te da el Espíritu Santo? Alfred, ¿qué fue lo que sintió al contactar a este ser maravilloso? Sí, mire, yo lo que puedo decir es que son varias cosas. Primero, fue una cosa de expansión, ¿no? De gran poder, porque yo sentí el poder de esa entidad, ¿no? Porque es una entidad multidimensional, interdimensional, mucho más evolucionada que uno, ¿no? Entonces, yo no quise decirle nada a nadie porque me iban a pensar loco, ¿no? Entonces, pero yo me quedé pensando, número uno, ¿es esto porque sabes que esto fue en 1973 y resulta que en 1969 ya la NSA y la CIA habían inventado una telepatía artificial y habían inventado una cosa que se llama la voz de Dios. Entonces ellos remotamente pueden hacerle a una persona pensar que Dios está hablando con ellos, ¿no? Por unos aparatos electrónicos remotos. Entonces, yo tuve que analizar si eso era un truco que me estaba haciendo la CIA o algo, ¿no? Número dos, yo no sabía si era una entidad extraterrestre o interdimensional o si era una entidad espiritual, ¿no? Claro. Porque en la literatura de contactados con extraterrestre siempre le están dando un mensaje de Mesías o de eres especial a los contactados, ¿no? Le dicen, tú eres Pedro y sobre ti, y sobre esta roca vamos a fundar nuestra iglesia, ¿no? Entonces, el contactado se siente especial, ¿no? Entonces, pues como yo estudiaba todo esto, pues yo analizaba mi psicología y analizaba la psicología de esta entidad y decía, bueno, ¿qué es lo que ellos están tratando de hacerme hacer? Lo que están tratando de hacer es de embullarme, ¿no? Para no trabajar tanto en el mundo cotidiano, sino para dedicarme a
al mundo extraterrestre, al mundo exopolítico, a estudiar la cosmología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que hice por más de 40 años. Entonces, ellos, con una sola experiencia multidimensional, sucedieron en cambiar el rumbo de mi vida, ¿no? Fue muy interesante, fue una experiencia multidimensional que cambió mi vida, ¿no? Y oye, Alfred, quiero que nos detalles cómo fue este contacto, qué hablaste con él. ¿Tú sientes que fue el Espíritu Santo el que conocemos en la religión católica como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿O no fue así? Para mí es muy importante que... No, mire, yo acá tengo... Yo lo que puedo hacer es que puedo leer parte, puedo leer el libro, ¿quiere? Por favor, léeme un momento de esto. Sí. Léelo y yo te voy a estar escuchando para que el auditorio lo escuche. Léelo, por favor, y estoy contigo en todo. Sí. Mire, yo este libro... Perdón. Yo este libro, yo lo he escrito casi de un escenario de una obra de teatro o de una película. Dice, febrero 1973, 2 de la mañana, locación, el loft de Alfred en Soho, Manhattan, 130 Green Street, segundo piso, New York, 10012. A las 2 de la mañana, Alfred Lambermont Weber, pronunciando Weber, estaba despierto, trabajando a la parte de enfrente de su loft en Green Street, que en aquel momento se estaba transformando desde industrial a artista galería. Antes de que Alfred y su esposa arquitecta, Teresa, la habían convertido en un espacio de artista ultramoderno que eventualmente fue publicado en el magazine New York. El loft había sido un almacén para artefactos religiosos. La renovación habían tenido que deshacerse de barriles llenos de tarjetas religiosas de Jesús, María y los santos. Ahí había demasiadas cosas religiosas anteriormente. Era eso. Era un almacén enorme lleno de barriles de Jesús, María y los santos. Y ahí fue donde tú tuviste ese contacto. Sí, sí, fue ahí. Ahora, dime una cosa, Alfred. Exactamente tu experiencia, obviamente, cómo era tu vida antes y cómo fue después, fue un cambio total y absoluto. Bueno, fue una cosa interior, porque yo creo que lo que me pasó fue una transferencia de energía y vibración de la entidad a mí, pero yo creo que me llevaron por unas horas a una nave y ahí cambié de energía. ¿Ves? Pero mi pregunta, Alfred, esta persona, ser sí, multidimensional, sí, que se hace llamar Espíritu Santo, sí, fue realmente el Espíritu Santo de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, o así se nombró, porque hay muchos seres que se sí, manifiestan, yo soy Jesús o soy
no sé, No, Moisés, yo, o son ellos, sí, son sí, falsos. sí, sí. No, O sea, mi pregunta es cómo saber si fueron realmente el Espíritu, el Ruach HaKodesh Shekinah, el Espíritu Santo. sí, sí. Yo creo que esta entidad fue una entidad interdimensional que se nombró así para llamarme la atención a mi ser, porque yo vine de una familia muy religiosa, porque mi familia, como vivían en el campo, eran agricultores. Entonces a mí me mandaron desde el primer grado a escuelas católicas, ¿no? Entonces yo me crié en escuelas de pupilos católicos, tanto en Cuba como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el primer grado... ¿Cuál fue el ¿Cómo? mensaje que te dio el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje en concreto que te dieron? Me dijeron, tú eres Pedro y sobre esta roca vamos a construir nuestra iglesia. Pero entonces me dieron 5 o 6 horas de cosas que yo no me acuerdo exactamente, pero eran muchas películas y yo creo que yo estaba... ¿Qué veías en esas películas? ¿Qué veías en esas películas? ¿Qué había? ¿Qué te... Eran como escenas del futuro, como si yo veía la Tierra, etcétera, etcétera, pero no era algo así como si yo estaba en una película de la cual yo me acordaba, sino era una experiencia de cambiar mi vibración. A un nivel, más bien. obviamente a un nivel, una frecuencia vibracional mucho más alta. Sí, de paz, sí. de amor, ¿correcto? Sí. No tan Sí. científica o militar como la tenías antes, incluso hasta política, ¿no? Sí, sí. O sea, tan materialista. O sea, yo venía de un... o sea que era para dejar mi trabajo cotidiano como abogado en el gobierno y ahora convertirme en investigador y escritor en el campo multidimensional, o sea, investigando extraterrestres, etcétera, investigando la vida después de la muerte, parapsicología. O sea, yo tenía que ir desde un campo muy, muy limitado y tradicional, que era el derecho y la política de Nueva York para el control del ambiente, ¿no? O sea, muy limitado en el tiempo-espacio. O sea, otro paradigma, que es bueno, el para... de alguna manera ahora ya cambia, Alfred, de manejar la exopolítica y el contacto extraterrestre, pero ahora vamos a llamarlo que investigador científico espiritual con la multidimensional de estos seres, vamos a llamarlo así. Sí, y ya yo tenía la confianza en mí de que eso existía porque ya yo había interactuado con algo más allá de lo humano, ¿no? Así que yo no era una cosa
ajena a mí porque yo había interactuado. No es que yo había interactuado con Gris o un otro extraterrestre físico, sino con una entidad interdimensional. No, y además, qué entidad del Espíritu Santo, ¿no? Maravilloso. Ahora, ¿qué más te dijeron? ¿Qué más nos puedes decir sobre esto? Bueno, acá tengo mucho, ¿no? Pero mi pregunta... Mi pregunta, Alfred, sí. ¿Has tenido más contactos de este tipo? ¿Has tenido... Sí, mira. ¿Cuántos contactos has tenido de esta naturaleza? ¿Cuántos contactos han sido? Bueno, ya llevado los años, nosotros hacemos mucho los contactos intencionales, donde vamos a lo que llamamos Skywatch, donde vamos un grupo y acá en Vancouver o por ejemplo en el Monte Washington, Mount Adams, o sea que hay unos montes por acá, las cascadas, donde donde nos sentamos y llamamos a los ovnis. Y, por ejemplo, hemos tenido contacto donde ha sido con video y todo esto está en artículos que yo he publicado, donde hemos sido, por ejemplo, 100 personas en un círculo adelante de el Monte Adams, que es un volcán en el estado de Washington acá. Y hemos llamado a un ovni más o menos de medio kilómetro de ancho que viene y se manifiesta antes de nosotros y empieza a comunicarse telepáticamente con nosotros y dice, bueno, quizás tengan que venir a bordo esta noche, pero que yo sepa, no hemos ido a bordo, ¿no? Pero hay las fotos de la, o sea, de la nave nodriza, vamos a llamar, del platillo volador. Sí. ¿Cuál es la técnica que manejas para llamar a los ovnis? ¿Es telepáticamente? Sí. ¿O es a través de qué sistema usas tú? Bueno, no es algo así muy complicado. Es meditación y lo hemos hecho con canto, con chanting, con canto y con meditación. Ahora, una pregunta, Alfred. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con un ovni? Si es una entidad multidimensional, no requieren vehículos metálicos o naves nodrizas. Ellos manejan, pues, vehículos de luz, según dice la Biblia, Merkabas, vehículo de fuego o de luz. ¿Por qué el Espíritu Santo tendría que viajar a través de una nave? Sí, por eso yo le digo que en muchos encuentros multidimensionales, las entidades pueden usar algún tipo de mensaje para tratar de hacer un tipo de
de comunicación a la persona que escogen. Y aparentemente querían darme un mensaje. En ese momento querían darme un mensaje muy fuerte para despertarme, porque yo estaba muy metido dentro de la tercera dimensión. O sea, yo no sabía nada de ovni, yo no sabía nada de extraterrestre. Yo recién estaba saliendo de la tercera dimensión, ¿no? Y me estaba despertando a despertar y a entender que había unas dimensiones fuera de la tercera y que había una ecología de dimensiones que estaban fuera de la civilización humana y de lo que yo pensaba que era la ciencia y la ley y el derecho y la sociedad. Y tenían que despertarme. Entonces, esto fue en el año de 1977. No, eso fue en el año 73. 73. Entonces, sí. Esto fue en 1973. Para el 2017, esto sucedió hace 44 años. Sí, pero imagínate tú que solamente 3-4 años después de eso, en el 77, ya yo era director del proyecto de comunicación extraterrestre de la Casa Blanca del presidente Jimmy Carter. Y eso fue solamente 4 años de ese momento. Claro, y bueno, ahí estando con el presidente en la Casa Blanca, ¿cómo te enteras de los viajes hiperespaciales que están haciendo del planeta Tierra a Marte y a la Luna y a otras dimensiones y contacto con otros seres multidimensionales? ¿Tú te enteras de esto? ¿Cómo fue tu historia esta? No entiendo su pregunta. Cuando tú estás en la Casa Blanca con el asesor de Reagan, con el proyecto que te fue destinado para la investigación espacial, ¿cómo descubres tú estos viajes que están haciendo a través de esta puerta dimensional llamada Stargate, o no sé cómo le llamen, de alguna forma? Sí, mira, déjame enseñarte cuán complicado es esto. ¿Cuán complejo es esto? En 1971, o sea que 2 años antes de mi experiencia multidimensional, yo siendo consejero general del Departamento de la Protección del Ambiente en la ciudad de New York, ¿no? La CIA y la DARPA, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Agencia de Investigaciones Avanzadas, ellos, con su programa secreto de viajes por el tiempo y acceso cuántico, ellos viajan. Mi libro de exopolítica desde el año 2005 y lo viajan desde el año 2005 hacia atrás hasta el año
1971 y lo llevan al año 1971, donde lo ven todos los científicos del tiempo de la DARPA, y lo ven la CIA, y lo ven Andrew Basiago con 2 personas. Entonces, en 1971, ese mismo año, ellos me invitan a dar una conferencia falsa sobre el ambiente a 50 oficiales de la CIA y la DARPA disfrazados de ambientalistas, porque querían saber cómo yo me comportaba entonces, que yo iba a escribir esto en el 2005. ¿Te das cuenta? Correcto. O sea, que yo en 1971, una de las cosas, uno de mis oficios era de dar charlas públicas sobre la protección del ambiente. Y un día me invitan a dar una charla pública a esta organización. Y yo dije, ok, pero el día que vino era muy diferente a otro, y se presenta un señor todo vestido de traje, todo muy serio, y vamos por varias horas y llegamos a un edificio al segundo piso donde hay 50 otros señores vestidos de traje, con corbata, todos muy serios, y yo sabían que eran agentes, que no eran ambientalistas, porque yo siempre les hablaba a ama de casa, a estudiantes, a son los que están en la protección. Y ahí conoces a Alfred Basiago. No, no estaba Andy ahí, porque Andy era un niño de 6 años. Ellos estaban ahí para saber cómo era yo. Yo tenía, en 1971, yo tenía 29 años, ¿no? Entonces, yo estaba ahí y yo sabía que había algo extraño en ese meeting y que todos eran espías, ¿te das cuenta? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me había criado en Cuba, había pocos años, en 1900, yo había pasado por la Revolución Cubana, había visto toda la revolución, de esto que lo otro, y yo sabía quién era espía, quién era del gobierno, quién no era del gobierno, y yo sabía que yo estaba en un auditorio con 50 agentes del gobierno americano que me estaban mirando, ¿te das cuenta? Claro. Y bueno, y luego, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, entonces yo me hice listo y di un buen discurso, ¿no? Y algunos de ellos se estaban charlando, se estaban burlando de mí y estaban haciendo así. Decían así, sí, decían, porque estaban tratando de, ¿sabes? De burlarse de mí, porque ellos habían hecho espionaje sobre mí usando viajes por el tiempo
porque ellos tenían este libro que yo iba a escribir 40 años en el futuro. Y yo no sabía nada de eso, ¿te das cuenta? Claro, claro, qué interesante está esto, ¿no? Sí. Pero entonces, desde aquel momento yo fui fichado por los Estados Unidos, por el gobierno, por la CIA, por todo eso. Y yo creo que entraron los extraterrestres y vinieron con el Espíritu Santo, y eso es lo que me ha salvado la vida. Bueno, Alfred, pero después de eso, te quiero decir que estuviste en la Casa Blanca con Reagan y te nombraron... No, con este, no con Reagan, con este... fue el presidente, si no, Carter. Carter, sí. Jimmy Carter. Bueno, sí, sí. Con Carter, pero ahí tuviste un buen nombramiento también, que manejabas y tenías un presupuesto multimillonario de dólares para la investigación del espacio. ¿No es así? No, porque mira, esto es como una película de Star Wars. Porque, de ciencia ficción. Porque mira, entonces 2 años antes de eso, a Jimmy Carter, en 1969, Jimmy Carter, cuando iba a entrar al Club de Leones de Leary, Georgia, le aparece con 10 otros de los miembros, le aparece un ovni más grande que la luna. Y eso fue 2 años antes de que la gente de la CIA, por el viaje del tiempo, tuvieron su reunión conmigo. Carter tuvo su contacto con los extraterrestres. ¿Eso en qué año fue de Carter? 69. 69. Y él lo vivió, realmente lo vivió. Sí. Entonces, en el mismo año que yo tuve mi contacto, en el 73, con el extraterrestre que dijo, yo soy el Espíritu Santo, Carter, en ese mismo año, cuando estaba en su campaña para gobernador de Georgia, hizo su reporte de contacto con extraterrestres, lo hizo público. Entonces, ¿por qué, a causa de él hacerlo público en el 73, cuando él hizo su campaña en el 76 para presidente, a causa de eso, claro, si usted gana, usted va a ser los extraterrestres público cuando usted es presidente? Y él dijo sí. Entonces, en el 76, el director, el representante Henry B. González de El Paso, Texas, me contactó en Nueva York. Él era el jefe del comité de la banca de la Casa de Representantes del IE, a que se hiciera en efecto el comité para la investigación de extraterrestre. No. Para el comité para la investigación de los asesinatos de John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X.
¿Te das cuenta? Sí. Entonces yo facilité eso. Entonces eso pasó en noviembre de 1976 y Carter ganó en 1900. Pero nunca dijo que existían los extraterrestres. Nunca lo comentó, jamás. No, pero estás, pero espera, estás yendo muy rápido. Okay. Estoy tratando de dar el cuento. Okay. Todo esto está aquí. Todo ese cuento está aquí, pero con notas, ¿no? Y detalles. Entonces, sí. Entonces, yo estaba en New York. Carter manda un emisario personal a reunirse conmigo en el hotel, en un hotel de New York, porque él estaba muy metido con la investigación de John F. Kennedy. ¿Ves? Correcto. O sea, esto era noviembre, diciembre de 1976 y él iba a entrar a presidente en enero de 1977. ¿Ves? Entonces, eso era en el Hotel Carlyle. Entonces, este señor me invita a Washington y me invita a una cena ahí en una casa, ahí acerca del Capitolio, con la gente íntima de Carter. Y yo estoy con la gente íntima de Carter que va a trabajar íntimamente con Carter. Y en aquel momento yo me doy cuenta, caballero, ¿qué yo hago aquí? ¿No? Claro. Esto fue hace 3 años. Yo estoy con esto extraterrestre y de momento estoy aquí con el presidente de los Estados Unidos, con sus asesores íntimos, y él va a ser presidente, y es el presidente que dijo que si yo soy elegido, yo voy a abrir todos los archivos, ¿no? Y yo me doy cuenta en esa cena que este es el momento ideal para tener el primer estudio a nivel sobre, porque estudio civil, científico, no un estudio militar. Estudios militares con Gerald Ford, donde habían traído McNamara, el mismo que hizo la guerra en Vietnam, y McNamara dijo, no, eso no son ovnis, eso es swamp gas, eso es, o sea, gas, ¿te das cuenta? Entonces, de ahí, o sea que de momento ya yo tenía las conexiones a nivel de presidente. ¿Cuál fue el puesto que te dieron? El puesto y el presupuesto que te dieron para la investigación. No, pero es que tú no me estás dejando decirle el cuento. Está bien, adelante. Esto es Star Wars. Esto no es ven acá que te vamos a dar un gran trofeo. Esto es Star Wars. Esto es la guerra. Esto no es una gran marcha. Claro. Entonces, de ahí resulta que yo me tuve que ir a San Francisco para las Pascuas porque mi señora y mi hijo estaban allá con su familia, y de ahí me dieron una introducción por Ingo Swann
pudo afrontar, que eran los de visión remota en Stanford Research Institute, SRI. Fue a donde ellos y le dijo, mira, yo me acabo de reunir con los asesores íntimos de Jimmy Carter. Y ellos dijeron, sí, una buena idea para un estudio de extraterrestre. Y yo quiero hacerlo con SRI. Y ellos dicen, sí, tú lo tienes que hacer con el centro de aquí en SRI. Y vete donde Peter Schwartz. Y está bien, me fui donde Peter Schwartz. Me reuní con Peter Schwartz, vi toda la gente ahí y me ofrecieron un puesto. El estudio extraterrestre con Carter ahí. Empecé en enero o febrero y empecé ahí y empecé mis viajes a Washington, a la Casa Blanca, con los científicos, haciendo toda la organización de este estudio, ¿no? Y llego al punto donde en octubre de 1977 tengo el prospectus del estudio, tengo científicos ahí, tengo la aprobación de la Casa Blanca, ¿no? Y voy a la oficina voy al Pentágono, a la oficina del secretario de Defensa asistente, ahí en el anillo más céntrico del Pentágono, y ahí es donde me atacan con armas electromagnéticas que son como así bruscas, ¿no? Te pegan, son armas de energía y me atacan con hombres en negro, Men in Black. ¿Sabe lo que es eso? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero tú ya tenías el nombramiento de Jimmy Carter. Te presentas con este general y te atacan a pesar de que sabían quién eras. No importa, no importa, no importa. Entonces, y cuando yo voy al aeropuerto para volverme, están ahí atacándome 3 Men in Black, ahí mismo en el aeropuerto, en el waiting room, ¿no? Esa es la cosa más asustante del mundo, ¿no? Eran 3 Men in Black. 3 hombres de negro. Sí, ellos tenían en sus corbatas, tenían, ¿sabes? Esas cosas que corbatas eran rifles. O sea, en las corbatas. Sí, era todo para... Entonces pero no me hice el cobarde, ¿no? Porque yo tenía una de tenis, el Jedi Knight de Star Wars, ¿no? O sea que yo no me dejé que me manipularan ahí. Pero de ahí me fui a New Orleans y me atacaron otra vez ahí. Yo tuve que ir a New Orleans para un meeting con el fiscal de New Orleans sobre el asesinato de John Kennedy. Y ahí me atacaron otra vez con armas
electromagnéticas. Pero a Y ver, cuando, para nuestro auditorio, para que entienda un poco, porque sí, hubo como un momento en la grabación que no se escuchó bien. A ver, para retomar y no perderme, tú fuiste al Pentágono, entraste sí, al Pentágono, sí. dentro del Pentágono te atacan, en el mero centro del Pentágono, enfrente del general que ibas a ver. ¿Cómo No, saliste de ahí? no, pero yo estaba dentro de la oficina del secretario asistente de defensa y el ataque estaba planeado por ellos. Ok, yo lo entiendo. ¿Cómo Sí, fue que sales con vida de ahí? porque por eso yo creo que yo he sido protegido por los extraterrestres. O sea, fuiste tomado y teletransportado, te sacaron del Pentágono los Sí, extraterrestres. ¿O cómo? ¿O no, saliste no, porque es que ¿Cómo? yo creo que lo que me ha pasado en esa noche con el Espíritu Santo es que he entrado en la luz, ¿no? Y por eso yo salí vivo. Y ahora ha dañado mi salud mucho los ataques que me pasó en los ataques que me hicieron en SRI, dañó mucho mi salud, pero yo creo que me hubieron matado, ¿no? Oye, Alfred, Pero yo sí, pero a ver, una pregunta. Estabas dentro de las oficinas del Pentágono. Te sí, atacan. ¿Eres tomado y llevado por el Espíritu Santo por los extraterrestres o recuerdas haber salido por la puerta? no, mira, ellos me atacan. A la persona normal se hubiera desmayado, pero yo, como tenía mucho enfoque y fuerza espiritual, las energías de estas armas, yo pude mantener mi enfoque. Rebotaron, rebotaron. Aunque sí, entonces, y también cuando yo estaba en el aeropuerto de Washington y habían los 3 Men in Black, hombres en negros, en la sala de espera en el aeropuerto, aunque estaban, porque el propósito de ellos era que yo tuviera un ataque de nervios públicamente para ellos poder meterme en un manicomio, ¿no? Y así de ser ese loco. Pero yo siempre pude mantener mi ecuanimidad y era porque yo tenía una fuerza espiritual y yo sabía que los extraterrestres y la entidad del Espíritu Santo estaba detrás de mí. Y por eso yo tenía toda esta fuerza para sobrevivir estas experiencias y mantenerme vivo y hacer todo este trabajo durante todos estos años. El presidente Carter tuvo información de estos reportes, de estos ataques. ¿Se los comentaste? Bueno, no, porque lo que pasó fue esto. Yo llegué a, yo llegué a, a Palo Alto, California, ¿no? Llegué a Palo Alto, California, donde está Stanford Research Institute, y en ese momento me llamaron a un meeting. Había un vicepresidente o persona de alto mando, y me llamaron a un meeting con Peter Schwartz de la entidad de futuristas, con el vicepresidente, y llegó el hombre que era el liaison del Pentágono con Stanford Research Institute.
Y, y dijo, si este proyecto no se termina, nosotros vamos a terminar todos los contratos entre el Pentágono y Stanford Research Institute. Y Stanford Research Institute en aquel entonces tenía un presupuesto más o menos $100 millones al año y más o menos 25 millones de dólares era el presupuesto con el Pentágono. Entonces, pues mi proyecto se terminó, ¿no? Pero terminaron ese proyecto ahí. Bueno. Se supone que, ¿consideras tú que te lo sabotearon, que lo aniquilaron para que no siguieras tú con esto? Pero esto sí. ¿no se lo comunicaste al presidente Carter? No, pero espera. Entonces, de ahí mi salud estaba afectada y yo tomé 3 meses de licencia y me fui a visitar a mi familia que vivían en la costa de Marfil en África y me volví. Pero cuando me volví, me continuaron a atacar ahí en Stanford, porque ya me querían sacar, ¿ves? Las fuerzas que estaban en contra de la divulgación extraterrestre. ¿Entiendes? Sí. Porque ellos ya estaban en contra de Carter. Y yo me salí de ahí. Y yo te voy a contar un cuento de lo que yo creo que pasó, ¿no? En 1973, Carter fue mi contacto con Carter, ¿no? Digo, con el Espíritu Santo. Con el extraterrestre, y fue cuando yo creo que yo subí a la nave extraterrestre. El investigador John Kelly, que es mi socio en el sitio News Inside Out, es un experto sobre ovnis. Y yo hemos hecho un estudio donde concluimos que Jimmy Carter no es solo contactado extraterrestre, pero es abducido también extraterrestre. Yo creo que en 1973 o en algún tiempo, Jimmy Carter fue abducido por extraterrestres. Yo creo que fue posible que yo y Jimmy Carter fuimos abducidos a la misma nave donde fuimos preparados, más o menos por 1973, por ahí, para hacer este proyecto en 1977 en Washington. Y lo digo porque otro socio mío me dijo que estaba involucrado en todo esto. Me dijo a mí que él me había reconocido de las naves. Muy bien, ahora. No, pero entonces hay una parte 2. Bueno, sigue. Quería hacer un pequeño paréntesis, porque quiero hacer una pregunta. O sea, si Jimmy Carter y tú fueron tomados por la misma nave, por el mismo Espíritu Santo, yo quisiera, tú sabes perfectamente bien, Alfred, que hay seres extraterrestres, intraterrestres y ultraterrestres, que el ser humano es multidimensional, que es que está aquí para aprender, que es un ser de luz, que tiene la imagen y semejanza divina, los de la raza adámica. Mi pregunta es, ¿cómo saber si esta nave o estos seres eran buenos o eran malos?
¿O eran Sí, negativos? O... esa es una pregunta muy buena, ¿no? Y yo durante estos 40 años creo que he visto que los propósitos de Jimmy Carter de divulgación y los propósitos que yo en mi obra y en los planes y en los libros y los propósitos que yo también he publicado, todos son éticos, ¿no? Y creo que los extraterrestres con los cuales estábamos comunicando eran éticos, eran extraterrestres humanos avanzados y éticos. Y lo que pasó, fíjense, de cuando yo dejé de Stanford y me vine de África, fui viajando a México y estaba el presidente López Portillo ahí en aquel entonces. Entonces yo me fui ahí y era una época donde venían muchos presidentes, venían Giscard d'Estaing, venían el Papa, era el primer viaje del Papa a México, venía Jimmy Carter. Entonces yo me convertí en periodista y yo cubrí en Puebla como una reunión de 6 semanas del Papa ahí, y de ahí cubrí 2 reuniones, una de Jimmy Carter y otra de Giscard d'Estaing, que vinieron a visitar creo que era el presidente López Portillo, porque su mujer de López Portillo estaba interesada en ovnis. Entonces, el asesor de prensa de Jimmy Carter me conocía y me dio tarjeta de prensa, ¿no? Y de ahí yo cubrí todo eso. Entré a las oficinas privadas del presidente de México, fui a la Ópera de México cuando vino Leonard Bernstein, a la Orquesta Sinfónica de México en la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Y ahí se paró un francés a gritar: ¡Viva México! La mujer dormida debe dar a luz. No fueron, digo, era una cosa espectacular, ¿no? Entonces, yo estaba ahí parado y Jimmy Carter y yo nos cruzamos y él me dijo así no, pero no nos pudimos hablar. Y entonces, ahora, cuando él tuvo ahora el cáncer del cerebro, él dijo que la única donación que él iba a dejar en rigor, donde él da de su dinero, es a la escuela secundaria de mi esposa, donde él fue con su esposa y dijo: oh, eso es tremendo. Ahora, este cáncer fue... No, pero espera, yo quiero decir el cuento entero. Está bien. Para que ustedes se den cuenta qué cosa increíble cósmica. Resulta que la mamá de Jimmy Carter, Lillian Carter,
Resulta que en los años 20 ella era la secretaria del papá Joseph Kennedy, que era el papá de John Kennedy. Y ella se quedó en estado por John Kennedy. Órale. Y 3 meses en estado, John Kennedy la mandó a Georgia y la casó con un colega de él muy rico. Y ahí nació Jimmy Carter, medio hermano de John Kennedy. Y por eso Jimmy Carter me mandó un emisario a mí cuando él se enteró de que yo fui el que le ayudó a este Henry B. González a abrir el comité, la investigación del asesinato de John F. Kennedy. Ahora, esto es a un nivel cósmico, esto es a un nivel espiritual, esto es a un nivel kármico, esto es a un nivel, no es público todo esto, pero esto es real, ¿te das cuenta? Impresionante. Y, sí, no, esto es increíble. Y esto es al nivel a que funciona el planeta. Esto es increíble. Y por eso yo he escrito este libro. Yo no lo iba a publicar hasta el año 2025, pero entonces una voz interior me dijo que yo debiera de publicarlo ahora porque venía una infección mundial de lo que llaman la inteligencia, una invasión de la inteligencia artificial, que es lo que está pasando ahora en la tercera dimensión, porque el planeta ahora está tratando de subirse a la quinta dimensión. Y lo que ha pasado es que tenemos una infección de una inteligencia artificial que es patológica. Y por eso tenemos toda esta confusión y toda esta guerra en la tercera dimensión de tiempo-espacio. Entonces, por eso yo dejé a saber esto. ¿Quién ha mandado esta infección? ¿Quién nos está atacando de esta manera? Sí. Yo lo tengo lastimadamente otra vez. Todo es en español, pero hay algunos programas en inglés. Esto es una invasión de una entidad inorgánica que está aliada con los extraterrestres manipuladores, que son los dracones, los reptilianos y los Anunnakis. Y que es parte de la ocupación de los dracos y los Anunnakis de este planeta que ha pasado por los últimos 200,000 años, ¿no? Y es algo cósmico, ¿no? Bueno, es una historia. Sigue estando Enki de los Anunnakis, uno de los hermanos caídos, todavía, o ya está eliminado. La luz ganará sobre la oscuridad. Sí. Yo lo aseguro. Yo ahora estoy preparando una presentación que voy a dar en un congreso en Colombia en junio. Entonces yo lo voy a poner en el internet, que en parte va a dar la historia de esto, pero se puede ver esta inteligencia artificial
en parte en la guerra de las Malvinas en Argentina en junio de 1982. Había una base de extraterrestres azules debajo de la isla de Thule, en las Islas Malvinas, y debajo de esa había un depósito de petróleo negro donde estaba inculcado la inteligencia artificial, porque esta está siempre basada en plasma. Y los extraterrestres azules estaban desde la Primera Guerra Mundial tratando de desprogramar la inteligencia artificial. Y ahí la atacaron la Thatcher y el Reagan, y se escapó. Y esa era lo que llaman la guerra de las Malvinas. Era en verdad una guerra de Thatcher en contra, donde ella atacó a la base de los extraterrestres azules y se llevó parte de la inteligencia artificial a Inglaterra, donde se escapó a la atmósfera, a los satélites, y ahora es la agenda transhumanista. Pero, para nuestro auditorio, perdón, un break, estos seres azules, ¿nos puedes decir quiénes son, de dónde vienen, por qué están aquí? Bueno, sí, parte de los extraterrestres positivos, o sea que hay una guerra entre la luz y la oscuridad acá, y ahora tenemos tenemos una situación donde hay una inteligencia artificial inorgánica que está tratando de terraformar al planeta y a los humanos a un planeta de inteligencia artificial, y tratando de cambiar la ADN. Y y es lo que llamamos la agenda transhumanista. Ahora, yo le voy a decir que vamos a tener que hacer un parte 2, porque he llegado al final de la presentación para hoy. Pues no puedo ir para un parte 2. Por supuesto, haremos parte 2 o parte 3. No sé si quieras que sigamos grabando. Esto va... No, mejor lo dejamos ahora. Entonces yo propongo que hacemos el parte 2 después en junio, cuando yo tenga esa presentación que hago en Colombia, porque entonces puede ver la realidad entera. Ok, hay muchas preguntas que quedan, mi querido Alfred, que yo elaboré para esta extraordinaria entrevista. Y bueno, ¿cómo es que trabajas básicamente con Laura Eisenhower, y cómo conoces exagentes de la CIA como Alfred Basiago, que son seres positivos que están... Sí. ¿Cómo? Sí, que son seres positivos, tanto Laura como... Mire, Andrew Basiago me conoció a mí por primera vez en 1971, porque él estaba con su padre alrededor de una mesa. Él tenía 6 o 7 años y le trajeron
una maleta con material secreto que habían traído desde el futuro. Y abrieron la maleta y ahí salió el libro Exopolitics por Alfred Lambermont Weber, que lo habían traído desde el año 2005. Y ahí fue la primera vez que dio mi nombre. Ahora, Laura Eisenhower, que yo ayer vamos a tener un programa de radio especial, yo y ella, yo le, anoche acordamos que vamos a tener un programa especial. Yo le mandé este libro hace muchos años y fue o sea que han hecho estudios de viajes por el tiempo y hay estudios en que Laura Eisenhower y Andrew Basiago, él corre para presidente y ella vicepresidente, y acude más de 20 millones de votos, ¿ves? O sea que la razón que la oscuridad está persiguiendo tanto a los tres, tanto a ellos como a mí, es que la oscuridad nos persigue por medio del tiempo, porque cree que vamos a tener, bueno, más ellos, poder en el futuro, y están tratando de que no tengamos ninguna influencia. ¿Te das cuenta? Claro, por supuesto. Es una locura. Sí, yo lo sé, que esto es bueno. Qué bueno que de alguna manera tenemos la información ahorita tuya que nos estás dando. Por ejemplo, yo te quería preguntar, tú has escuchado a Cody Good, no sé si lo conoces, las declaraciones que ha hecho Cody Good, y quién es estos proyectos secretos, ¿no? Que Cody Good habla, cómo ha viajado durante casi más de 20 años, casi toda su vida, de la planeta Tierra a Marte, a la Luna, a otros planetas. ¿Tú conoces a Cody Good? Bueno, yo conozco yo no lo conozco personalmente, ¿no? Pero conozco a su obra. Pero lo bueno de Andy Basiago es que él tiene testimonio de testigos que han viajado con él. Él tiene otras personas que pueden testificar que yo sí he estado ahí tanto con él. Y igual a Laura, cuando a ella trataron de abducirla para ir a las colonias de Marte. Y por eso ellos son los... Y yo he entrevistado como unos 7 a 10 o 12 exploradores de Marte y del sistema solar. Conozco y los que pueden ser testigos los unos para los otros, porque muchos han viajado juntos. Y por eso conozco mucho los casos de Laura Eisenhower y de Andy Basiago, porque tienen otros testigos que refuerzan y pueden testificar de sus casos. Estos testigos son del programa espacial secreto del que habla. Sí. Correcto. Ahora, ¿qué nos puedes hablar de la civilización que fue encontrada congelada en el Ártico
Sabemos que lo han visitado personalidades como exministros de Asuntos Exteriores, como John Kerry, astronauta, Buzz Aldrin, el presidente Barack Obama, el rey de Juan Carlos. No van a ver los pingüinos, precisamente, que van a ver estas civilizaciones que han encontrado congeladas. ¿Qué me puedes hablar tú de esto? Bueno, hay mucha, hay mucho que está saliendo ahora y hay mucha teoría. Lo que dice Patti Brazar ahora es que la Tierra está en un periodo de que mucho del campo de la Tierra se está descongelando porque hay muchos cambios en el sistema solar y eso es lo que llaman global warming. Pero esto viene de unos cambios solares en el sistema solar del antiguo planeta Tiamat que estaba en el órbita, en el antiguo órbita de lo que son ahora los asteroides. Entonces, estas ruinas se están apareciendo en todo el hielo que se está deshaciendo en el Antártica. O sea, que sí hay un sobrecalentamiento en el mundo. No, esto es por calentamiento que está sucediendo en el sistema solar. ¿Ves? Mira, nosotros estamos en un sistema solar con 2 soles. Entonces, nuestro sol se cruzan cada 25.600 años, más o menos. Y es parte de esos cambios que ahora está todo este hielo cambiando. No es nada de por causas humanas tanto. Ok. Ahora, es por causas astronómicas. Muy bien. Ahora, esto obviamente sí han encontrado tecnología extraterrestre enterrada, una civilización completa enterrada, ¿verdad? Y han hablado de que esto, bueno, pues está en la Antártida. Eso tú lo confirmas. Sí, mire, lo que va a salir durante el año entrante es muy, muy grande. Y hay que tener un poco de cautela también. Yo ahora, el 2 de mayo, voy a entrevistar a un señor que ha completado un nuevo libro sobre los reptilianos en este planeta. Una de las cosas es que el programa de espacio secreto que ha sido basada en Antártica, en Argentina, Antártica, en la Luna, en Marte, ha sido la de los reptilianos y la de los nazis. Por ejemplo, todos estos oficiales han ido a Bariloche. ¿Conoce usted a Claro. Bariloche? Claro. Sí. Bariloche resulta uno de los locales donde se dice que vivió el antiguo dictador
Adolf Hitler por el resto de su vida hasta que murió, ¿no? Y yo he visto retratos de su casa en Bariloche. Así que hay que ver, y yo no tengo ninguna fe en el sistema de gobierno que ha ido a ese lugar. O sea, John Kerry estaba en mi misma clase en la Universidad de Yale conmigo el año, y él era miembro de Skull and Bones junto con George Bush. ¿Te das cuenta? Sí. O sea que toda esta gente son de una clase social psicópata. O sea, ellos pertenecen a una realidad psicópata. Ahora, Donald Trump está metido en esta situación psicópata. ¿Es un ser caído? ¿Conoce el fenómeno ovni o se lo han ocultado? Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Eso es una súper buena pregunta. Y mire, los nazis están súper avanzados en la cuestión de ovni. Y hay diferentes fuerzas positivas y negativas que están navegando nuestro universo. Y por eso yo quiero ir con mucha cautela. Para mí no es nada bueno que personas como el Papa Francisco, como John Kerry, como Barack Obama, como otros, han ido a Bariloche, porque para mí, que soy juez del Tribunal de Crímenes de Guerra, todos ellos son asociados con entidades que son entidades de crímenes de guerra. Y por lo que yo he estudiado, el partido nazi y el Cuarto Reich estaban, se implementaron en Bariloche y en el Antártica y aún están ahí. Y yo, por eso, yo soy más neutral. Y en su plataforma central, los nazis están en la luna, fueron los primeros hombres que llegaron a la luna, los nazis. Sí, sí. Entonces, por eso, yo quiero ir un poco más lento y saber cuáles son las calidades morales de las entidades que están en poder sobre todos estos descubrimientos antes de decir que son gran cosa si lo van a utilizar para oprimir a los derechos humanos. Yo lo digo porque soy abogado, porque soy humanista y es mi entrenamiento y mis creencias, ¿no? Claro, ahora bien, tú mencionaste que Laura Eisenhower volverá a la política, tomará el poder, estarás con ella. Bueno, es que, mire, eso no se sabe porque nosotros estamos en otras líneas de tiempo ahora y pueda que sea que las líneas de tiempo en las cuales me estaban vigilando a mí y estaban vigilando a Laura y estaban vigilando a Andrew Asiago desde 1971 han cambiado.
hemos resultado ser totalmente diferentes personas, porque estamos en un universo de libre voluntad. Y resulta que a mi vista, lastimadamente, en el momento, los gobiernos son humanos. En este momento tenemos un sistema que es loco, es dedicado a guerra y a matanza. O sea que están infiltradas los seres caídos en esos sí, gobiernos. Por eso. Bien, Alfred, ¿qué recomendarías a la humanidad simple y llana y normal? ¿Qué recomendación podrías decirle a la humanidad? ¿Qué puede hacer en contra de todo esto que estamos tratando tú y yo y Laura y muchos? Sí, mire, es como lo que yo he dedicado mi investigaciones, etcétera, y es lo que el resultado de mis investigaciones en el universo. Y es que esto es que el universo es principalmente una máquina para el desarrollo de las almas. Y nosotros somos almas que estamos encarnando dentro de nuestros seres, dentro de Alfredo, dentro de todos aquí. Y que nuestras experiencias en esta vida son principalmente espirituales para el desarrollo de nuestras almas acá. Y que ese debe ser el enfoque principal. Y lo que es una vida materialista, una vida de poder sin ética, etcétera, no es de valor para el alma. Y estos son conceptos científicos, no son conceptos religiosos. Y eso es lo que he aprendido y es lo que les va a decir un extraterrestre ético avanzado también. Muy bien, mi querido Alfred, para terminar esta primera parte, vamos a llamarle así, de esta extraordinaria entrevista que me has permitido hacerte, porque hay muchas más preguntas, hay muchas inquietudes. Y el público, yo, tu servidor, quiere saber, porque queremos saber de la máquina, que como si la conociste, si viste los viajes espaciales que han hecho hace de 60 años, desde Estados Unidos al planeta Marte, a la Luna, cómo es que está todo este gobierno, cómo han sido las manipulaciones de los extraterrestres negativos, cómo se infiltran los lagartoides, cómo interactúan más de 250 razas, insectoides y grisáceos y cantidad de seres, pero también cómo está la hueste divina celestial, cómo está esa luz que nos promete la salvación del planeta, que nos promete aquello que tanto ansiamos los seres de luz, que estamos aquí y ahora luchando, cada quien por sus medios, cada quien por la forma en que podemos expresarnos para lograr la paz y el amor del mundo. ¿Cuál sería la reflexión de Alfred que nos pueda decir? Sí, que yo diría que hay que ver que el humano es primariamente un ser de luz y hay que recordarse de eso y no dejarse engañar por manipulaciones reptilianas de poder o de cualquier otra cosa. Bien, pues mi querido Alfred, estamos en la primera etapa.
ya haremos 3 entrevistas. Te agradezco muchísimo esta extraordinaria plática, esta entrevista. Nos alimentas y nos llenas de fuerza y de luz para seguir luchando, para seguir investigando, para decirle la verdad a la pues familia de habla hispana, para Latinoamérica, para México. Queremos saber cuándo vienes a la Ciudad de México y hagamos tú y yo juntos una reunión para avistamientos con seres de luz y un contacto con estas personas. Yo me comuniqué con Laura Eisenhower, le invité a un congreso que quiero hacer y te invitaré a ti, ahora que se resulte, para reunir a todos los avatares, a todos los seres de luz, en un primer congreso internacional donde todos los maestros científicos espirituales, como el doctor James J. Hurtak, como tú, como Laura Eisenhower, como Cory Wood, que nos está hablando de muchas cosas secretas y que no ha perdido la vida todavía, y como tu servidor que está luchando por encontrar la verdad para el ser humano. Te agradezco y estaremos en contacto, gran amigo. De verdad, ha sido un verdadero placer. ¿Quieres comentar algo más para el auditorio? No, simplemente muchísimas gracias por haber dado esta plataforma para poder compartir parte de mi historia con su comunidad. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Pues esto es La Otra Realidad. Soy Sergio Ruiz y nos veremos en la próxima. Hasta luego.